Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar hoy con un tema bastante interesante y que creo que aparte ahora está como muy de moda. Sí, de moda es la palabra literal. Entonces, para que mejor lo tengamos claro y sepamos. El tema es SEMA 2.4 en el adolescente, impactando la salud de nuevas generaciones. Nuestra ponente es la doctora Ana Catalina Duarte Molina. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de México, es especialista en medicina interna, especialista en nefrología, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, tiene una certificación SCOPE, se dice, SCOPE, como experto en manejo de obesidad por la Federación Mundial de Obesidad. Y pues hoy nos hace el favor de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por la presentación y por la invitación. Como bien dice, es una moda actualmente y es triste que apenas este tema esté de moda. Esa es una charla que, bueno, está patrocinada por Novo Nordisk. Realmente no tengo otros conflictos de interés. Y esta es nuestra agenda. Vamos a ver la prevalencia y cómo clasificamos la obesidad en el adolescente, cuáles son las causas de la obesidad y los factores de riesgo y cuál es el impacto de la obesidad en la salud. Un análisis muy interesante de discrepancias entre cómo perciben la obesidad, tanto el adolescente que vive con obesidad como sus cuidadores y como el médico. Y finalmente, las pautas del manejo. Este es el impacto de la obesidad a nivel mundial. Se considera que actualmente hay 175 millones de niños, niñas que viven con obesidad. Y como mexicanos, destacamos con uno de los porcentajes más elevados que existen a nivel mundial, tanto para hombres como para mujeres. Y efectivamente, como conversábamos hace un momento, va aumentando esta prevalencia, no solamente en México, sino a nivel global de la obesidad, de forma que en 1975 teníamos solamente 11 millones de niños que padecían obesidad o sobrepeso. Actualmente, bueno, esta última cifra del 2020 es la que nos refiere que tenemos 175 millones y simplemente dentro de 10 años, esta cantidad ya es más del doble, 383 millones a nivel mundial de niños padeciendo obesidad. Y las encuestas en escalofriantes de la ENSALNUD, eh, tenemos que la prevalencia en México de sobrepeso y obesidad es del 36 y 40% respectivamente para escolares y adolescentes. Además, un problema detectado en nuestra población es que tenemos un consumo muy alto de azúcares añadidos, que es del 20% de la ingesta calórica, cuando la OMS nos recomendaría que no formaran parte de más del 10% de la energía que se consume al día. Cerca de solo uno de cada cuatro escolares o adolescentes cubre la recomendación del consumo de frutas y de verduras, y el estado de sobrepeso del padre o de la madre va a influir en las conductas de los adolescentes, favoreciendo el riesgo de desarrollar obesidad y sobrepeso. Hay que evaluar a este grupo etario de una manera apropiada para cada edad y género. No se pueden utilizar los cortes absolutos del índice de masa corporal, ya que van cambiando la composición corporal a lo largo de la vida del paciente. En lugar de ello, tenemos que utilizar cuadros de referencia que nos permiten evaluar de una forma más correcta la obesidad y sobrepeso en niños, y se puede utilizar una escala de diferencia de peso estimada del IMC que ahorita vamos a ver un ejemplo, pero también nos ayuda a calcular cuál es el estado del paciente. Y también por la clásica de percentiles del IMC.
Este PDE del IMC se clasifica como un puntaje. 0 sería lo normal, tener un punto arriba nos hablaría de sobrepeso, 2 puntos por arriba que nos habla de las desviaciones de estándar, estaríamos hablando de obesidad y ya de 3 puntos estaríamos hablando de obesidad grave. Y también está el sistema de percentilas sobre el IMC, donde sobrepeso se considera estar por arriba del percentil 85, obesidad por arriba del 95% para edad y sexo, y obesidad grado 2, un 120% por arriba del percentil 95 y la grado 3, 140%. Ahora, son múltiples los factores de riesgo y origen que tiene esta enfermedad llamada obesidad, que va desde lo genético, la parte endocrina, psicológica, neurológica, específicamente resaltando mucho la función hipotalámica, el medio ambiente y aparte fármacos que pueden modificar la conducta alimentaria. Y bueno, a mí que entré a la Facultad de Medicina en el 99, me acuerdo de que lo primero que nos decían era, la obesidad no es genética, a menos que tengas un síndrome de Prader-Willi. Fuera de ahí, todos son herencia de malos hábitos de alimentación, culpa del paciente, es flojo o los papás son irresponsables. Y ahora vemos que esto solamente representa el menos del 1% los síndromes genéticos o trastornos de un solo gen, pero la obesidad es poligenética y es la causa de obesidad hasta en el 40 al 70% de los casos. Nosotros debemos recordar que fuimos en la época de las cavernas, humanos que no teníamos un acceso tan sencillo a la alimentación. A veces había que salir a cazar, buscar alimentos. Entonces éramos humanos que padecíamos de inanición por horas o por días porque no teníamos un acceso adecuado a alimentos. Entonces, de esta manera van cambiando nuestros genes y por selección natural van sobreviviendo más aquellas personas que tenían la capacidad de almacenar más adecuadamente la energía. ¿Y qué pasa? Que esto que en algún momento nos permitió sobrevivir, venimos arrastrando todavía ese material y funcionamiento genético y actualmente es incompatible con el estilo de vida que tenemos. Actualmente el alimento lo tenemos en el refrigerador, llega a domicilio, nos lo sirven a la mesa y todo esto ha favorecido que tengamos ahora esta abundancia de alimento y sin necesidad de hacer un esfuerzo por buscar esta alimentación. Además, la epigenética también no va a modificar quizás exactamente la estructura del gen, pero qué tanto se expresan o no. Y esto puede estar modificado por el ambiente. De hecho, en realidad es uno de los puntos más importantes por los cuales se le atribuye este aumento de la obesidad tanto para niños, adolescentes y adultos a nivel global. Las exposiciones tóxicas ambientales, cambios en nuestro microbioma, una nutrición inadecuada, llena de químicos, o si luego andamos calentando el topper de plástico en el microondas, todo esto puede inducir cambios en la activación o desactivación de expresión genética, de tal forma que predomina un perfil obesogénico. Y esto en estudios animales se ha visto que se puede heredar hasta por 3 generaciones. Si esto ya modificó cómo trabajaba mi gen, yo se lo podría potencialmente entonces transmitir a mi descendencia, que los estudios por lo menos han llegado hasta 3 generaciones en modelos animales. Causas endocrinas, tenemos involucrado cualquier parte del sistema glandular. Puede haber como causas principales deficiencias de hormona del crecimiento, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, y esto nos puede llevar a tener un crecimiento lineal deficiente, y esto muchas veces se lleva
a que, bueno, que se genere la estatura baja, pero el exceso de tejido adiposo en los varones sobre todo va a inducir hipogonadismo y en las mujeres puede generar una pubertad precoz. Y con el cierre consecutivo de las epífisis a temprana edad, de no hacer alguna intervención de bloqueo hormonal y cuando es la causa precisamente este estrógeno periférico proveniente del tejido adiposo, el tratamiento de base recomendado conjunto es la reducción del peso. A nivel de los factores psicológicos, pues sabemos que cualquier persona que padece obesidad o sobrepeso va a tener siempre una carga eh, psicológica. Es una enfermedad que ha sido muy estigmatizada, que los pacientes han sentido que son culpables, así les hemos hecho sentir que son. Se considera que son personas que a veces no están haciendo un esfuerzo lo suficiente, una falta de disciplina y eso conlleva una carga emocional importante. Entonces, la obesidad puede generar ansiedad, depresión, trastornos de la autoestima, insatisfacción corporal, trastornos de la conducta alimentaria. Aquí, los trastornos de conducta alimentaria, digo, tanto podría ser anorexia, bulimia, que es cuando hay una ingesta de alimento de una forma no controlada. Y después viene la conducta compensatoria, donde se inducen ya sea vómito o purga. En cambio, el trastorno de atracón sucede lo mismo. Está esta necesidad imperiosa de ingerir alimento. Podrían llegar a ingerir incluso en un solo episodio de atracón las calorías necesarias de todo el día, pero aquí ya no hay una conducta compensatoria, sino que el paciente siente culpa, vergüenza y trata de esconder este comportamiento. Y es importante preguntarlo y reconocerlo porque podría requerir un tratamiento en particular o combinación de fármacos especiales. Más aparte, son propensos los adolescentes a tener prácticas de control de peso que no son saludables, dietas no saludables y todo esto va a afectar la calidad de vida del paciente. A nivel neurológico, hay que tomar en cuenta que en realidad prácticamente el origen de la obesidad en realidad está en el cerebro. Nosotros tenemos múltiples núcleos cerebrales que van a regular nuestras conductas alimentarias y que van a activarse o inhibirse por condiciones hormonales, se pueden activar más por estrés y también puede haber condiciones neurológicas como un tumor cerebral, como los craneofaringiomas, sobre todo cuando se está afectando la región del hipotálamo, se pueden desencadenar conductas de hiperfagia. También cuando han sufrido radiación, cuando se ha tenido este síndrome de inflamación hipotalámica inducida por la dieta, que es cuando se tiene una ingesta muy elevada de alimentos en grasa. Digo, los niños es poco probable que se sometan a una de estas dietas keto mal llevadas, pero en el adulto podría ser un poco más frecuente. Entonces, hay tanto depósito de lípido después a nivel cerebral que puede inducir que se genere una atracción de macrófagos, activación de microglia y también una inflamación a nivel hipotalámico que finalmente de la misma manera conducirá a un incremento del apetito. Obesidad hipotalámica también por lesiones per se a nivel del funcionamiento hipotalámico. Y tenemos también los factores ambientales, socioeconómicos. La obesidad es mayor en los grupos socioeconómicos bajos, ya que suele haber una menor calidad en cuanto a la alimentación. Y hasta la fecha en México, por ejemplo, pues sigue siendo más barato comprar un litro de leche que uno de refresco de cola. Influyen mucho también estos factores ambientales que tuvo la madre, si la madre tenía sobrepeso, si fumó durante el embarazo, si no hubo lactancia y qué tan buenos o malos fueron los hábitos de alimentación de los padres.
la ingesta de alimentos de alto nivel glucémico y aparte el tiempo en pantallas para los adolescentes es un gran determinante. Mientras más exposición a pantallas, más obesidad. Tienen una relación directa. Factores psicosociales. Además, sabemos que sí está un ambiente estresante que puede ser desde el escolar, que por ejemplo a lo mejor le están haciendo bullying, que se siente muy presionado, que si hay problemas en casa, todo eso puede amplificar la sensación de placer por la comida, intensificar la búsqueda de alimento a nivel desde un control cerebral. Y bueno, el estilo de vida sedentario y en general el ambiente donde está el niño. Todos conocemos esa familia que es obesa, todos los miembros de la familia padecen obesidad. Entonces está muy normalizado. Para el niño quizás no se da cuenta que hay un problema, a veces ni siquiera para los mismos adultos, porque han crecido en este ambiente, han crecido de esa manera, tienen costumbres. Igual, me tocó ser niño en los ochentas y creo que a muchos les tocó todavía cómo se arrastraban estas costumbres de no te puedes levantar hasta que no te acabes tu plato de comida. O la abuela con el avioncito enseñándote a comer más allá de la saciedad o este concepto que se tenía antes del niño gordito sano es el más saludable, ¿no? Entonces, todo esto va influyendo en el desarrollo de obesidad en los niños y adolescentes. También va a impactar el uso de fármacos y necesitan el uso de fármacos como los antidepresivos tricíclicos, la sertralina, por ejemplo, nos podría aumentar el apetito, los glucocorticoides, antipsicóticos, algunos antiepilépticos y también el uso de insulina o sulfonilureas. Ahora, ¿cómo impacta? Para empezar, todos estos niños que tienen obesidad definido por el percentil 95 en adelante, tienen un 84% de tener obesidad grado 1 en la vida adulta. 60% va a tener grado 3 y grado 2, perdón, y el 34% obesidad en grado 3. Además, tu peso a los 2 años predice el peso que vas a tener a los 35 años. Desde los 2 años de edad podemos ver que ya es predecible que si tenías obesidad grave desde esa edad, lo más seguro es que a tus 35 años también vas a seguir padeciendo obesidad grave. Las consecuencias de esta obesidad se reflejan como un aumento en la prevalencia en esta población de pseudotumor cerebral, apnea del sueño, aterosclerosis prematura, morbilidades por enfermedad cardiovascular y mortalidad prematura en la edad adulta, dislipidemias, hígado graso, hipertensión, prediabetes, alteraciones, hiperandrogenemia o el síndrome del ovario poliquístico, afectación renal y también esta deformación, los deslizamientos de la epífisis femoral, este famoso valgo que generalmente van a presentar los niños que padecen obesidad. Tienen un mayor riesgo, hasta 2.6 veces mayor, de tener prediabetes, los adolescentes que padecen obesidad, una prevalencia alarmante del 60% en niños y adolescentes con obesidad para la apnea del sueño, 38% hígado graso no alcohólico, enfermedad cardiovascular. Los niños de 5 a 17 años tuvieron al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular desde etapas muy tempranas. El sufrimiento psicológico por acoso y problemas en la calidad de vida que además pueden afectar su desempeño académico. Y es la principal causa de acoso escolar, es la principal causa de bullying. 40% del motivo por el cual se hace bullying en esta etapa de adolescencia es por el peso.
seguido de homosexualidad y otros factores. Ahora, también impacta en el riesgo de cometer suicidio. Los extremos generalmente van a ser los más afectados, tanto un peso bajo grave en hombres y en mujeres va a tener un mayor riesgo en comparación del doble en comparación con alguien de peso normal, pero veamos cómo se dispara tanto en niños como en niñas cuando ya se entra a una categoría de obesidad. Y otro factor muy importante es que tener un índice de masa corporal elevado desde la adolescencia también aumenta la incidencia de distintos tipos de cáncer. Esto viene derivado de el hiperinsulinismo, de una activación también de factores de hormona similares a hormona de crecimiento, también de esta alteración hormonal, esta producción de estrógenos. De hecho, algo muy común es el cáncer de endometrio, por ejemplo, estos cánceres que pueden estar alimentados por estrógeno. Los varones tienen un mayor riesgo si tuvieron obesidad a nivel de la adolescencia, tienen mayor riesgo de desarrollar leucemia, mieloma, cáncer de riñón, de colon, linfoma, mama, tiroides, páncreas, entre otros. Y para la mujer, el mayor riesgo es igual tiroides, pero también se agrega pulmón, los linfomas, hígado y vías biliares, páncreas, útero, ovárico, rectal, colon, riñón, estómago, leucemia. Hay mayor riesgo de desarrollar diabetes en la adultez. Podemos ver que hay una correlación entre haber padecido obesidad entre los 7 y 13 años o para todas las edades. Tener obesidad en la adolescencia sí incrementa sustancialmente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con solamente tener sobrepeso. Además, también nos va a predecir un mayor riesgo de muerte cardiovascular. Percentiles que estaban por arriba del 95% van a tener en la adolescencia, van a tener una mayor posibilidad de desarrollar mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y esta discrepancia, ese es un estudio que se llevó a cabo con la finalidad de ver cómo piensan realmente tanto el adolescente que padece obesidad, tanto la familia, los cuidadores, los médicos que atienden este problema de salud. Se llevó a cabo alrededor del mundo, nosotros tuvimos participación y encontramos lo siguiente. En adolescentes, que fueron más de 5,000 los que se entrevistaron, esto era un cuestionario y tenían que tener obesidad según el índice de masa corporal de acuerdo al percentil. Más de 5,000 cuidadores y más de 2,000 profesionales de atención a pacientes con obesidad. En cuanto a las fuentes de información, las especialidades médicas que principalmente tratan a los pacientes alrededor del mundo, a los adolescentes que viven con obesidad, fue principalmente los médicos generales, el médico familiar y el pediatra. En un menor porcentaje, el endocrinólogo pediatra. Ahora, de estos profesionales, solamente el 13% había recibido una capacitación avanzada que fue mayor a un día y que les dieron alguna certificación. ¿Y de dónde obtienen la información los adolescentes? En este caso, número 1, de YouTube. Número 2, de las redes sociales, de los amigos y de otros motores de búsqueda. Solamente el 24% la recibe de un médico.
Los cuidadores sí buscan más la orientación por parte de un médico, pero también hacer una búsqueda significativa en motores de búsqueda y YouTube y redes sociales. Los profesionales de salud sí se capacitan a través de programas de educación médica continua, de conferencias, de artículos o a través de líderes de opinión y algunas páginas web. ¿Cómo perciben las personas a la obesidad? Los pacientes se les preguntó si percibían a la obesidad como una enfermedad que tenía un impacto fuerte en la salud y bienestar en general. 72% de los adolescentes lo consideran, los cuidadores el 67% y un porcentaje más elevado para los proveedores de estos cuidados en salud. Pero aquí cuando se les pregunta si el niño o adolescente, perdón, podría perder peso si verdaderamente se lo propone, el 67% del cuidador y de los adolescentes consideran que sí. Esto llama mucho la atención porque el adolescente cree que el 65% de los adolescentes creen que perder peso es enteramente su responsabilidad. Y para él, y los padres consideran esto en un 37%. O sea, es una carga muy importante sobre el adolescente. Un 45% sí estaba motivado para perder peso y un 38%, 40% para los cuidadores cree que sería fácil que si bajan ese peso lo puedan mantener. ¿Qué los ha motivado? Y aquí es donde se notan como las discrepancias entre lo que piensan los pacientes y sus cuidadores en comparación con lo que pensamos los médicos. Ellos le dan más importancia a perder peso porque quieren estar en mejor forma. Y no es que nosotros menospreciemos este aspecto, pero nosotros pensamos que es más porque quieren que va a mejorar su autoestima, que desean verse como otros de su edad y que esto va a tener un más impacto en su vida social, sus interacciones sociales o popularidad. Además, ellos tal vez no ven tan importante esta parte de ser más popular, ellos solamente le dieron un 20%, verse mejor o verse como otras personas, un 28%. Entonces ahí tenemos una discrepancia entre lo que ven ellos y lo que vemos nosotros. Barreras. Los adolescentes en un 38% tienen la preocupación de que creen que no pueden controlar su hambre, les falta motivación y les gusta comer alimentos poco saludables. Y nosotros como médicos fuertemente consideramos que sus hábitos alimenticios no son saludables, que no quieren hacer ejercicio y que tienen una preferencia por alimentos no saludables y que no tienen una motivación suficiente y que tienen mayor desagrado por los alimentos que son más saludables. ¿Y cómo se sienten conversando sobre el peso? Por lo general, estos adolescentes iniciaron la conversación o su padre. Un 30% sí fue iniciado por el médico. Y los cuidadores creen que el hijo, el 25% cree que el hijo es el que debería de haber iniciado esta conversación. Y el médico sí tiene una mayor determinación por iniciar la conversación. ¿Quién debe de iniciar lo que piensan sobre esto? El hijo adolescente cree que él debe mencionarlo, así como sus padres. Entonces me parece que estamos como cargándole demasiada responsabilidad a un adolescente. Después de una conversación, ¿cómo se sienten sobre su peso? La mayoría tiene cambios positivos o se siente motivado, se siente apoyado.
son algunos los pacientes que sí llegan a tener algunos sentimientos negativos, sí puede haber algún sentimiento de vergüenza, de depresión o confusión, pero en general predominan los síntomas positivos. En conclusión de este estudio es que los adolescentes van a obtener la información médica de fuentes en línea, que sabemos la contaminación impresionante que tienen estos medios de información. Los cuidadores subestiman el impacto que tiene la obesidad en los adolescentes y su deseo de perder peso. Además, los adolescentes creen que bajar de peso y podrían lograrlo si se intenta de una forma más intensa. Sobre todo, ellos sienten la principal carga de la responsabilidad de controlar su peso. Es posible que las pautas de los médicos de primer contacto con estos pacientes adolescentes que padecen obesidad no se dirijan con las motivaciones correctas porque, como había mostrado hace un momento, tenemos pensamientos que parecen muy diferentes. Y es importante conocerlos para que podamos tener un mayor éxito al abordar a nuestro paciente. Las desalineaciones observadas entre adolescentes, cuidadores, sugieren que puede haber una barrera de comunicación. ¿Y cómo los vamos a manejar? Hay guías, múltiples guías de práctica clínica alrededor del mundo, internacionales, que nos guían sobre cómo tratar a estos pacientes. Y tenemos la de la Academia Estadounidense de Pediatría, donde, ojo, nos pide hacer pruebas de detección a partir de los 2 años de edad. Desde esta edad ya podemos evaluar si hay comorbilidades como dislipidemia, prediabetes, hígado graso, hipertensión. Es importante desde esa etapa, si se reconoce, tratar el sobrepeso u obesidad y las comorbilidades para lograr la pérdida de peso y evitar un mayor aumento, así como mejorar las enfermedades concomitantes, los problemas que le está generando al paciente. Enfocar a la familia en que no tengan un trato estigmatizante hacia el paciente y además de que puedan reconocer la forma de romper esas barreras biológicas, sociales y de la estructura de la sociedad que les impiden lograr esta meta de pérdida de peso. Entrevistas motivacionales. Niños de 6 años en adelante deben de ser derivados para un tratamiento de estilo de vida y comportamiento de salud intensivo. Adolescentes por arriba de 12 años se les debe de ofrecer farmacoterapia como complemento a su tratamiento de conducta, de salud y estilo de vida. Y los adolescentes por arriba de 13 años con obesidad grave incluso pueden ser considerados para una cirugía metabólica. Detengamos el manejo expectante. Hay que reconocerla desde etapas tempranas y no subestimar, ya que, como vemos, las consecuencias pueden ser muy serias en su vida adulta, especialmente. Y bueno, las barreras también que recomiendan identificar son muy similares a lo que veíamos hace un momento en Action Teens, que es este estudio para ver estas discrepancias. Entonces, hay que identificar la falta de conocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica en el adolescente, plantear objetivos terapéuticos realistas. Y es muy importante hacerles entender que van a ver en redes sociales y demás cuerpos de moda, pero eso no necesariamente habla de un cuerpo saludable. Entonces, sí es responsabilidad de nosotros como médicos tratar de redirigirlos hacia el pensamiento de un peso saludable y no dejarse guiar por los estereotipos impuestos a través de redes sociales en uno u otro extremo, que ambos pueden ser muy deleterios para el paciente. La creencia de que pueden perder peso y mantenerlo si lo intentan más fuerte. O sea, qué feo es para ellos sentir que su esfuerzo es insuficiente para perder peso. Como explicábamos hace un momento, no todo cae en ellos, ni siquiera los padres a veces toman la suficiente responsabilidad porque hay una falta de conocimiento en general o de conciencia. Entonces hay que tratar de romper esta barrera, ¿no?
A nivel de la red de apoyo familiar, el mismo problema que no reconocen la obesidad como una enfermedad crónica y que subestiman el impacto y la falta de recursos también, desafortunadamente para muchos pacientes va a ser una limitante sociales, el entorno obesogénico, las creencias, las culturas. Oye, está bajando mucho de peso, no necesitará ahora unas vitaminas, no le hará daño, así de no, espérate, apenas va en sobrepeso, ¿no? A lo mejor todavía le falta un camino por andar para llegar a ese peso saludable, pero si el ambiente, todo el entorno está en obesidad, pues se va a salir, ¿no? Y va a ser criticado porque se está saliendo del patrón de la familia. Políticas gubernamentales. Sí hay guías de obesidad por parte de los sectores de salubridad, sin embargo, la aplicación es complicada. ¿Cómo capacitas a trabajadores que tienen que ver cada 15 minutos pacientes sin parar en la institución? No se van a dar tiempo de parar para capacitarlos y perder ese tiempo que podía haber sido aprovechado. Las prácticas de la industria alimentaria, sabemos cómo han sido poco éticas a lo largo de la vida, induciendo, fomentando el consumo de alimentos a través de publicidad, a través de ultraprocesados que están diseñados así perfectamente para que prácticamente te creen una adicción y que sigas buscando consumir. Y para los médicos, consultas que tienen un tiempo limitado para analizar completamente al paciente, una capacitación que a veces se queda insuficiente y la falta de orientación sobre estas barreras de una manera correcta, o sea, reconocer la perspectiva del otro lado. Nos falta entrar, meternos más ahí. ¿Qué recomendaciones tenemos en cuanto a actividad física? Que al menos sean 20 minutos diarios, óptimamente 60 minutos diarios de actividad física vigorosa, 5 días o más a la semana. Esto coincide. Ahora, lo que le mencionaba hace un momento, el tiempo de pantalla. Sabemos que los niños por clases, tareas y demás van a tener que trabajar frente a un computador, iPad o algo, pero el tiempo recreativo hay que tratar de limitarlo, que no sean más de 2 horas el tiempo que pasan en pantalla, porque a mayor tiempo en pantalla, mayor grado de obesidad. Y la intervención en el estilo de vida va a mejorar los resultados en estos pacientes. Simplemente los cambios en el estilo de vida en el adolescente nos va a llevar a una mejoría en cuanto al índice de masa corporal, lípidos y triglicéridos. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Tanto para adultos y niños, siempre la base es dieta y estilo de vida. Fármacos en niños están aprobados por FDA, Orlistat, fentermina topiramato, liraglutida y semaglutida. Y los procedimientos quirúrgicos están aprobados en ambas etapas, tanto adolescentes como en adultos. Obviamente en adolescentes generalmente hablamos de casos de gran riesgo. Y aquí entra el papel de los agonistas de GLP. Nosotros tenemos nuestro GLP nativo. Nosotros ingerimos alimento y a nivel intestinal vamos a tener un disparo de este GLP-1 que va a durar aproximadamente 2 horas y desaparece por completo ya en 4 horas. Y nos daba como beneficios un aumento de la secreción de insulina, disminuir la de glucagón, bajar la producción, la gluconeogénesis. Retrasa el vaciamiento gástrico a nivel cerebral, nos ayuda a tener mayor saciedad, menor ingesta de alimentos, tiene beneficios cardiovasculares y hay un bajo riesgo de que esto se genere hipoglucemia. Pero también tenemos efectos pleiotrópicos. Muchos de estos ni siquiera sabemos exactamente por qué suceden, pero suceden. A nivel renal, aumenta la natriuresis, aumenta la diuresis. Los efectos a nivel cerebral nos llevan a perder peso. A nivel del páncreas nos ayuda a bajar la glucosa, reducir los eventos de hipoglucemia, mejorar la función de la célula beta y reducir la apoptosis de la célula beta. A nivel del intestino, bajar los lípidos postprandiales, reducir la inflamación. Ahorita vamos a ver un poquito, me parece, en las gráficas siguientes, pero los niveles de proteína C reactiva como un marcador indirecto de inflamación sistémica se reducen también significativamente. Nos brinda además cardioprotección, una mejoría de la función cardíaca
Y en cuanto a coagulación, pues reduce esta hipercoagulabilidad que muchas veces acompaña el estado de obesidad. Semaglutida es un análogo de GLP-1 que tiene una homología del 94% con nuestro péptido, nuestro GLP-1 natural. Pero estas modificaciones permiten que tenga una vida media ahora de 7 días en promedio. Y nos va a ayudar con los efectos benéficos que comentábamos hace un momento. Nos ayuda a que tengamos una reducción en el consumo de alimento por hambre, sentimos menos hambre, hay menos o se calma un poquito el placer al comer, se calma el pensamiento prospectivo, que esto es lo que decía Oprah, que es como este food noise, ¿no? Ella explicaba, dice, es que cómo es que estas personas no suben de peso o no buscan la comida, qué está pasando. Y dice cuando se inyecta por primera vez, bueno, en este caso fue Ozempic, que es la misma semaglutida, lo que refiere es que ni siquiera están pensando en ello. El consumo prospectivo de alimentos se refiere a este pensamiento incesante, rumiante sobre el alimento. A mí Ana Yancy desde ayer me había contado, doctora, va a estar bien bueno el filete, ya me lo estaba saboreando, la crema de pistache, cómo me gusta la crema de pistache, voy a comprar un helado de pistache ahorita que voy a pedir el súper a mi casa, qué rico. Y luego de postre, pastel de queso. Oye, pero mañana tengo un desayuno. Entonces, estar pensando constantemente en alimento en algún momento va a tener un efecto. Este fármaco entonces nos va a ayudar a regular nuestro apetito debido a las acciones directas e indirectas que se tienen sobre el hipotálamo y el tronco encefálico que regulan el apetito. Nos va a ayudar, por lo tanto, a reducir la ingesta de energía, a reducir los antojos y a mejorar el peso corporal en consecuencia, porque nos va a permitir tener una ingesta menor a nuestro gasto energético. Y además tiene beneficios cardiovasculares porque mejora el perfil lipídico, reduce la presión arterial y tiene propiedades antiinflamatorias y antiateroscleróticas en diversos modelos. El programa STEP se realizó con semaglutida 2.4 y es un programa enorme que cada vez salen más, pero en muchos de ellos hemos tenido representación como país, es decir, estamos incluidos y específicamente los que vamos a revisar ahorita, que es STEP Teens, está representado México. Podemos ver que a lo largo de todos los estudios se ha obtenido una pérdida significativa de peso, como podemos ver en las barras azules. Y este estudio incluyó a 200 adolescentes de 12 a 18 años, se encontraban en un percentil arriba del 95% o percentil 85, pero con alguna comorbilidad. Al menos los pacientes tenían que haber tenido la oportunidad de una dieta fallida. O sea, 12 años y ya pueden haber tenido una dieta fallida para entrar al estudio y se me hace que se quedan cortas. Todos los pacientes llevaron una intervención en cuanto a su estilo de vida. Los pacientes se le autorizaron a recibir el fármaco o placebo, se fue aplicando de una forma escalonada. Este fármaco se tiene que administrar de forma gradual. Cada 4 semanas se iba escalando la dosis hasta que se llegó a 2.4 miligramos por vía subcutánea. La edad promedio de los pacientes fue de 15 años, peso promedio de 107 kilos, IMC de 37, el perímetro de la cintura en 110. Y podemos ver cómo hubo una pérdida muy significativa de peso, que fue del 16%, incluso sobre el placebo, que hasta ganaron un poquito de peso, fue del 16.7% con semaglutida 2.4. Además, el 37% de los pacientes llegó a perder un 20% de pérdida de peso.
Hubo un cambio muy importante en la circunferencia de la cintura, una diferencia de 12 centímetros, o sea, 12 centímetros yo creo que son como unos 4 orificios del cinturón, o sea, es muchísimo. Más aparte, digo, aunque no tenía, creo que nada más había como unos 4 pacientes con diabetes, pero la mayoría, a pesar de no ser diabéticos, tuvieron cambios que fueron significativos en la hemoglobina glucosilada, muy importante mejoría en los niveles de ALT. Hubo mejoría en la presión sistólica, aunque esto no fue significativa ni para la diastólica. En adultos es más pronunciado este efecto. Una mejoría importante y significativa en el perfil lipídico, reduciendo el colesterol total, subiendo el HDL, bajando el LDL y reduciendo los triglicéridos. También se hicieron escalas para ver calidad de vida y estado de depresión, la ansiedad en estos pacientes y se pudo observar que en el puntaje total, haciendo la suma, es cuando se aprecia una diferencia muy positiva. Y sobre todo en comodidad física fue el punto donde de forma aislada se logró tener relevancia estadística. Los eventos adversos similar a poblaciones adultas andan alrededor del 70%. Ahora, pues el placebo dio hasta más efectos adversos, ¿no? Quizás ya estamos avisando mucho de estos efectos. Ninguna mortalidad y el 2.3% de los pacientes sí tuvo que suspender el tratamiento por la causa de efectos adversos. Por lo tanto, semaglutida mantiene un perfil de seguridad a los otros ensayos clínicos que se han realizado en adultos. De la misma manera, los trastornos gastrointestinales fueron el efecto adverso más frecuente. No se encontraron hallazgos clínicamente relevantes en mediciones de crecimiento, desarrollo puberal, es decir, no tuvo un impacto en el desarrollo de los adolescentes negativo. No hubo diferencias clínicamente relevantes entre estos cuestionarios de calidad de vida por separado, de calidad de vida y de estado psicológico. ¿Cómo vamos a usar este medicamento? Primero hay que señalar que está autorizado en México a partir de los 12 años de edad por COFEPRIS. Está indicado para perder peso o para mejorar el control de peso como complemento a una dieta reducida en calorías y a un aumento de la actividad física en adolescentes mayores de 12 años que tengan un IMC por arriba de 95 o que pesen más de 60 kilos. Debe de reevaluarse si los pacientes adolescentes no han reducido su IMC al menos 5% después de 12 semanas ya con la dosis completa de 2.4 miligramos o la máxima que hayan podido tolerar. Y como mencionaba, es un medicamento que se tiene que dar de una forma escalonada precisamente por los efectos adversos gastrointestinales que son derivados de la acción central del medicamento. Empezamos aplicando 2.5 miligramos una vez a la semana. Tiene que ser el mismo día, no importa el horario, ayuno y demás, pero de preferencia debe de ser el mismo día siempre, sin importar el horario. Una vez a la semana por 4 semanas, si hay una buena tolerancia, entonces pasamos a la dosis de 0.5, nuevamente 4 semanas, así subsecuentemente pasamos a la de 1.0, 1.7 y 2.4 miligramos. Si el paciente le está costando tolerar la adaptación al medicamento, podemos espaciar, bueno, dejar el tratamiento por un tiempo más prolongado. El tiempo que necesite, 1, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, lo que el paciente requiera para adaptarse, vamos a su paso. Porque si lo forzamos a avanzar en las dosis, vamos a generar todavía aún más efectos adversos gastrointestinales. Recomendaciones para evitar estos efectos adversos y que funcionen en la mayoría de los casos. De hecho, la mayoría de estos efectos adversos duraron de 3 a 5 días. Generalmente no requirieron más que estas medidas dietéticas para no presentar o reducir este efecto. Hay que reducir el tamaño de la porción. Pensar en servirse menos alimento
o que si sobró comida, no estar con la idea de me lo tengo que acabar, ¿cómo voy a desperdiciar? Lo pido para llevar, lo guardo para la cena, no hay problema. O desde un principio pedir una porción más pequeña. Comer los alimentos lentamente para que podamos ser conscientes del punto cuando nos llega la saciedad. Evitar las comidas grasosas, picantes, el alcohol o bebidas carbonatadas. Recordemos que al haber un menor vaciamiento gástrico, al ser este más lento, van a permanecer estos elementos que son irritantes por más tiempo y pueden ocasionar gastritis. Beber más agua y alimentos ricos en fibra. Sobre todo la parte del agua es uno de los puntos claves porque así como te inhibe el apetito, también les puede inhibir la búsqueda de agua. Y al no tomar suficiente agua también pueden tener cierto grado de deshidratación y estreñimiento. Uno de los efectos adversos, de hecho, es el estreñimiento y podría corregirse prácticamente en su totalidad en la mayoría de los pacientes, solamente aumentando unas 2 porciones de fibra en su dieta al día. En general, semaglutida ha demostrado un perfil de seguridad en diversas poblaciones, desde adolescentes, ancianos, personas que ya tienen enfermedad cardiovascular sin diabetes, pacientes que tienen osteoartrosis, que tienen deterioro de la función renal, que tienen obesidad como causa de insuficiencia cardíaca y de diabetes tipo 2. Debemos, finalmente, reconocer que la obesidad infantil es una enfermedad crónica y progresiva si no se trata adecuadamente. El tratamiento concomitante de la obesidad y las afecciones relacionadas a la obesidad es fundamental. El objetivo de las recomendaciones de práctica clínica es lograr un crecimiento y desarrollo óptimo a nivel físico, mental, social. Cuando dar el tratamiento lo antes posible, tan intensamente como sea disponible. Las intervenciones en el estilo de vida tienen limitaciones como monoterapia para la mayor parte de los adolescentes. Siempre es la base, pero en casos donde ya hay obesidad o sobrepeso con comorbilidades, sí debemos de considerar el apoyo con fármacos. Se ha demostrado que la dosis de 2,4 miligramos de semaglutida es segura y eficaz en los adolescentes con obesidad. Y pues en este estudio se ha demostrado que condujo a una pérdida de peso muy superior, un cambio porcentual en el IMC y también asociado a factores de riesgo cardiovascular que se fueron corrigiendo y de metabolismo de glucosa. Y bueno, recordar que está aprobado para los adolescentes mayores de 12 años en México que viven con obesidad. Muchas gracias.